El tema es la lección número 2, segmentos rectilíneos en el plano cartesiano. Para ti, ¿qué es un segmento de recta? En la clase anterior hicimos nosotros nuestra primera actividad, que es encontrar el lugar geométrico de una ecuación. Y el ejemplo que pusimos salió obviamente lo que es una recta. Una recta, pues no tiene principio ni fin, pero si nosotros a esa recta le cortamos un cachito, obtendríamos nosotros un segmento de recta. Entonces podríamos decir que un segmento de recta se le llama así al fragmento de la recta comprendido entre dos puntos. Y también quiero que puedas tú observar cómo, en este caso, A y B van a representar los extremos del segmento de recta. Entonces, nosotros podemos encontrar también precisamente diferentes tipos de segmentos rectilíneos que tú de alguna manera ya los has visto en la materia de la mecánica y el entorno o la de ciencia del movimiento. Por ejemplo, el segmento no dirigido. El segmento no dirigido es un segmento de recta que, como tú puedes observar, está limitado por dos puntos y que su representación es precisamente esta, el segmento AB, y aparece en la parte superior como que una línea horizontal que me indica que es un segmento no dirigido. En física nosotros le llamamos que esta es una cantidad escalar, ¿te acuerdas? Y también tenemos otro tipo de segmentos rectilíneos, por ejemplo, un segmento dirigido. Como su nombre lo indica, es un segmento dirigido porque posee magnitud, dirección y también sentido. Y la forma en la que ésta se representa es precisamente un vector, es decir, una flecha horizontal encima de los puntos A y B. Entonces quiere decir que los extremos A y B son parte de un segmento, en este caso, dirigido. Vamos ahora a otro tema también muy importante que se llama distancia entre dos puntos. Cuando hablamos de la distancia entre dos puntos, estamos hablando, bueno, pues que cuánto mide del punto A al punto B. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que A y B se llaman extremos, los extremos del segmento de recta, y que el punto A de alguna manera está compuesto por X y por Y? Y el punto B también está compuesto precisamente por X y por Y. Y que para no confundirnos, nosotros le llamamos X1, Y1 y le podemos llamar X2 y Y2. Entonces, para poder encontrar nosotros esta distancia que existe entre estos dos puntos, vamos a utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos, que sería distancia es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más el valor de y2 o y sub 2 menos el valor de y sub 1 elevado al cuadrado. Por eso es muy importante identificar con qué puntos estamos trabajando. Lo que siempre te voy a recomendar es que puedas identificar cuáles son los puntos. Por ejemplo, quién es X1, quién es X2, quién es Y1 y quién es Y2. Recuerda que estos puntos tú los puedes cambiar. Puede ser que B sea X1 y Y1 y que A sea X2 y Y2. Como quiera, el resultado te va a salir completamente igual. Una vez que nosotros identificamos todos los puntos, pues llegó el momento de poderlo reemplazar en la fórmula de distancia entre dos puntos.
Entonces, vamos a verificarlo. Por ejemplo, x2 vale 5, menos de la fórmula. El valor de x1 que vale 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Más el valor de y2 que vale 1, menos el valor de y1 que vale 3, elevado al cuadrado. Aquí no hubo ningún problema porque todos los valores que estamos trabajando son valores positivos. Por lo tanto, al momento de reemplazar, pues no causó ningún conflicto. 5 menos 1, 4 al cuadrado. 1 menos 3, menos 2 al cuadrado. Seguimos resolviendo. 4 al cuadrado serían 16 y menos 2 elevado al cuadrado. Recuerda que si vas a utilizar tu calculadora, tienes que utilizar los paréntesis. Paréntesis menos 2, cierro y luego elevado al cuadrado y me va a dar 4 positivo. Así que la distancia que existe entre el punto A y el punto B es precisamente de raíz cuadrada de 20 o lo que resulte de esta raíz, que en este caso sería del 4.47. Lo siguiente que vamos a realizar nosotros es que con la fórmula de distancia entre dos puntos podemos utilizarlo o aplicarlo en muchos problemas. Por ejemplo, en este, me dice, indica el nombre del triángulo que se forma al unir los vértices de forma lineal. El punto A sería menos 7,1, B sería 0,0 y C sería menos 1,7. Y además me van a solicitar encontrar cuál sería el perímetro. Recordando que el perímetro lo podemos encontrar sumando todos los lados de la figura geométrica que se vaya a formar. En este caso es un triángulo. Entonces vamos a ubicar cada uno de los puntos dentro del GeoGebra en el plano cartesiano, obviamente. Ubicamos el punto A, ubicamos el punto B que es 0,0 y ubicamos el punto C que es menos 1,7. Una vez que yo encuentre o que ubique los puntos, debo de recordar que tengo que encontrar la distancia de cada uno de los lados de este triángulo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues tengo la herramienta de la fórmula de distancia entre dos puntos. Así que me quedaría la siguiente organización. Primero me gustaría obtener la distancia que existe entre A y B. Entonces, identificamos cuáles van a ser nuestros puntos. Para mí, por ejemplo, el punto A para mí va a ser X1 y Y1, y el punto B para mí van a ser X2 y Y2. Reemplazamos en la fórmula. El valor de X2 vale 0, menos de la fórmula. Fíjense muy bien aquí sí puede ser un tropiezo al momento de resolverlo. Vuelvo a repetir, X2 vale 0, menos de la fórmula, el valor de X1 que vale precisamente menos 7 al cuadrado, más el valor de Y2 que vale 0, menos el valor de Y1 que vale 1 positivo, elevado al cuadrado. Recuerda que tienes que realizar la jerarquía de operaciones. Recuerda que menos por menos me va a dar más y que primero siempre tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, me quedaría menos por menos 7 al cuadrado, 0 menos 1 menos 1 al cuadrado, y después me quedaría 7 al cuadrado, 49, menos 1 al cuadrado me daría 1, y 49 más 1 me daría raíz de 50. Por lo tanto, la distancia que existe entre A y B sería raíz de 50. Ya que obtuvimos el valor de A a B, ahora quiero obtener el valor de B a C. Por lo tanto, ahora identifico quién va a ser X1 y Y1. Como voy a iniciar con B, entonces ahora B para mí va a representar el valor de X1 y el valor de Y1.
Y el valor de C, en este caso, va a representar el valor de X2 y de Y2. Y comenzamos a resolver. X2 vale menos 1, menos de la fórmula, el valor de X1 que vale 0, elevado al cuadrado, más el valor de Y2 que vale 7, menos el valor de Y1 que vale 0, y también elevado al cuadrado. Jerarquía de operaciones, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, menos 1 menos 0, menos 1, más 7 menos 0, 7. Menos 1 elevado al cuadrado me daría 1, y 7 elevado al cuadrado es 49. Entonces la distancia entre el punto B y C es de raíz de 50. Fíjate cómo que al parecer pudiese ser un triángulo equilátero, es decir, aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales, pero tenemos que verificar el tercer lado. El tercer lado va a ser ahora encontrar la distancia entre A y C o entre C y A, que para el efecto es lo mismo. Solamente que ahora tenemos que identificar que quién va a ser X1, Y1, X2 y Y2. Para mí va a ser X1 va a ser C, es decir, menos 1, coma 7. El valor de A sería para mí X2, que sería menos 7,1. Y reemplazamos todos los valores. ¿Cuánto vale X2? Menos 7. Menos de la fórmula que es esta. Después el valor de X1 que vale menos 1. Es aquí tenemos dos signos negativos continuos. Entonces me quedaría más el valor de Y2 que vale 1, menos el valor de Y1 que vale 7, elevado también al cuadrado. Jerarquía de operaciones, resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Me quedaría menos 7, menos por menos, más 1. Menos 7 más 1 me daría menos 6. Menos 6 al cuadrado, más 1 menos 7, menos 6 al cuadrado. Por lo tanto, me daría 36 más 36, me daría raíz cuadrada de 72. Por lo tanto, es la distancia que existe entre A y C sería raíz de 72. Por lo tanto, no es un triángulo equilátero. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. Dos lados iguales y uno diferente. Y ahora sí, otra de las cosas que nos solicitaban era encontrar el perímetro. Entonces, el perímetro sería en este caso la suma del segmento AB más la suma del segmento BC más la suma del segmento CA. Por lo tanto, sería raíz de 50 más raíz de 50 más raíz de 72. Así que el perímetro sería de 22,63. Muy bien, vamos a nuestro último caso. Y fíjense cómo ahora va a cambiar un poquito. Nos dicen cuáles son las posibles coordenadas de X para que la distancia entre los puntos A, que está formado por X y 1, y el punto B, que serían 8 y 6, sea de 13 unidades. Por lo pronto, vamos a cambiar este problema a que nos quede un poquito más cómodo en la tableta para que tú lo puedas visualizar y que lo puedas realizar de forma correcta. Muy bien, vamos a encontrar cuáles son los datos más importantes o relevantes de este ejercicio. Tenemos, por ejemplo, que nos están solicitando cuáles son las posibles coordenadas para X. Entonces, ¿dónde encuentro X? En el punto A. Por lo tanto, podemos decir que X1 es igual a X y Y1 es igual a 1. Mientras que el punto B va a ser X2 es igual a 8
y y2 va a ser igual a 6. Y la distancia que existe entre estos dos puntos sería de 13. Por lo tanto, vamos a utilizar la misma fórmula que es la de distancia entre dos puntos. Entonces tenemos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Reemplazamos cada valor. ¿Cuánto vale la distancia? 13. Ese valor nosotros ya lo tenemos, que serían 13. Esto es igual a la raíz cuadrada de x2, que vale 8, menos el valor de x1, que vale x, y además todo elevado al cuadrado, más el valor de y2, que vale 6, menos el valor de y1, que vale 1, elevado al cuadrado. Resolvemos, nos quedarían 13, es igual a la raíz cuadrada de 8 menos x al cuadrado, más 6 menos 1, 5 elevado al cuadrado. Seguimos resolviendo. Me quedaría 8 menos x elevado al cuadrado y 5 al cuadrado serían 25. Pero nos podemos dar cuenta que ya no puedo seguir resolviendo porque tengo la x atrapada entre un cuadrático y una raíz cuadrada. Por lo tanto, ¿cómo le hacemos para quitar la raíz? Por ejemplo, pues utilizando la operación inversa a una raíz cuadrada, que sería una potencia cuadrada. Pero mucho ojo, tiene que ser en ambas partes de la ecuación. Por lo tanto, 13 elevado al cuadrado me daría 169. Y esta potencia cuadrada, la función que va a hacer es de cancelar precisamente a la raíz cuadrada. La cancela y la parte que se encuentra dentro del radical me quedaría completamente igual. 8 menos x al cuadrado más 25. Y puedo seguir resolviendo. Me quedaría 169 menos 25 es igual a 8 menos x y elevado al cuadrado. 169 menos 25 me daría 144 igual a 8 menos x al cuadrado. Ahora quiero que tú recuerdes algo muy importante. Aquí nosotros no podemos seguir realizando o encontrando nuestro resultado porque la x sigue en un cuadrado. Entonces, pues obviamente la siguiente respuesta es sacar la x utilizando la operación contraria al cuadrado, que sería una raíz cuadrada. Pero quiero que recuerdes que una raíz cuadrada es un valor absoluto. Por ejemplo, si yo te preguntara cuál es la raíz cuadrada o cuáles son las raíces cuadradas de 4, pues seguramente me vas a contestar 2. Sin embargo, el resultado es correcto, pero es incompleto, porque las raíces cuadradas de 4 serían 2 y menos 2. Haz de cuenta que estás como en la fórmula general, x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de... De aquí tenemos nosotros que este más menos significa que tenemos dos resultados de esa raíz, una positiva y otra negativa. Entonces, aclarado esto, continuamos con la solución del problema. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 144? Pues la raíz cuadrada sería 12 y también sería menos 12. Es decir, más menos 12. Esto es igual a potencia, cancelar la raíz y me queda 8 menos x. Ahora sí ya vamos a resolver. Nos quedaría, por ejemplo,
8 menos x es igual a 12 y 8 menos x es igual a menos 12. Es decir, estoy utilizando el positivo y el negativo. Comenzamos a resolver. Menos x es igual a 12. El 8 pasa restando. Me quedaría menos x es igual a 4. Hay que recordar que este menos x en realidad es un menos una x. El menos 1 está multiplicando, pasa dividiendo, así que me quedaría 4 entre menos 1 y x es igual a menos 4. Aquí en este caso me quedaría menos x es igual a menos 12, el 8 pasa restando, me quedaría menos x es igual a menos 20 y x es igual a menos 20 entre menos 1. Por lo tanto, la respuesta sería 20. Otra cosa que te quería mencionar es que, por ejemplo, el día del examen te pudiera preguntar, ¿cuáles son las posibles coordenadas de x mayor que 0? Y recuerda que tú aquí tienes dos respuestas. Tienes x igual a menos 4 y x igual a 20. Si te preguntan cuáles son las posibles coordenadas de x mayor que 0, pues obviamente tu respuesta va a ser 20. Pero si te preguntan cuáles son las posibles coordenadas de x menores que 0, pues probablemente la respuesta vaya a ser x igual a menos 4. Ahora sí, ya con ese tema, tú puedes contestar los ejercicios que por ahí encargue tu maestro.